Buenas tardes, jóvenes. ¿Pueden escucharme? Sí, ingeniero. Sí. Vamos a continuar entonces con el avance. En la anterior clase habíamos visto lo que son los materiales, tanto los diagramas parabólicos rectangular y rectangular equivalente del hormigón, así como las propiedades del acero de refuerzo. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué nos queda? Aquí. Voy a proceder a compartir la pantalla y vamos a iniciar. Ya, a ver, aquí y aquí. Antes de iniciar, bueno, está circulando, ¿no? Un formulario, tanto para docentes como para estudiantes, que nos preguntan si vamos a volver a la presencialidad o en qué condiciones estamos para volver a la presencialidad, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto? A ver, comentaremos algo. ¿Están de acuerdo con volver o no? Bueno, Inge, ¿me escucha, Inge? Sí, adelante. Yo creo que en el caso de hormigón, creo que somos más de 200 estudiantes y las aulas sí va a ser un poquito... hay que ver la manera de organizarnos, ¿no? Y va a ser un poco complicado, ¿no? Porque, fíjense, necesitamos organizarnos respecto al aula, ¿no? Pero nuestra querida aula 513 es la más grande, ¿no? Bueno, en mis tiempos era así, hace mucho tiempo que no voy. Entonces, creo que abastece para 50 personas, ¿no? Imagínense, somos, como dice su compañero, entre los dos grupos casi 200 personas. Póngale 100, estaríamos totalmente hacinados, ¿no? Y no es recomendable, principalmente en esta época que estamos queriendo volver a la presencialidad, retomar de esta forma, ¿no? Existen otros métodos, otros mecanismos. Tal vez se pueda plantear la manera de sortear nombres, ¿no? Es decir, tal día van tal persona, o de tal apellido, tal día, y la clase se tendría que transmitir en vivo, ¿no? En vivo para los que se conecten de manera virtual, ¿no? Pero requiere mucha logística, requiere mucha organización de parte de la carrera. Es un reto fuerte, ¿no? Que la carrera va a tener que asumir, ¿ok? Ahora, bueno, eso por un lado, ¿ya? El otro lado es la evolución de la pandemia, ¿no? Si bien, bueno, pienso que como todos nos hemos ido a bailar en carnavales, pienso que una excusa está por demás, ¿no? Entonces, se debería volver a las clases presenciales, desde mi punto de vista, porque considero que es mejor. El aprendizaje tal vez puede ser más aprovechado, salvo que en la virtualidad ya ustedes se hayan acostumbrado, ¿no? De mi parte no es problema, yo estoy en la predisposición de volver a las clases presenciales, siempre y cuando también existe el consenso de parte de ustedes, de parte de jefatura y de parte de las decisiones universitarias, ¿no? Las decisiones de nuestras autoridades, ¿ya? Los laboratorios se está tratando de hacer presencial, ¿no? Que eso es lo mejor, ¿ya? Y bueno, a esperar noticias, ¿no? Comentarles, por ejemplo, que en la Católica y en la EMI ya están las clases presenciales ordenadas, ¿no? O sea, ya están definidas. ¿Qué es lo bueno de esas universidades, por ejemplo? Que como son poquitos, las aulas abastecen para todos, ¿no? Los alumnos no sobrepasan las 14 plazas, o sea, los 14 pupitres, entonces hay espacio. Estoy hablando de ingeniería civil, ¿no? 20 personas máximo, ¿no? Entonces, una de las ventajas. Nosotros sí tenemos un problema en esa parte. Y creo que a la larga tenemos que pensar en tal vez, pienso yo, y no sería una mala idea, construir nuestro propio edificio, ¿no? Construir nuestro propio edificio, imagínense, nuestro propio edificio de ingeniería civil adecuado a esta nueva era de
virtualidad, de la realidad virtual que está por venir, ¿no? Entonces, nos tiene que hacer pensar en muchas opciones de esa naturaleza, ¿ya? Ese es mi punto de vista, ¿no? Pero por el momento pienso que la prudencia y las aulas no van a abastecer nuestro curso. ¿Alguien quería decir algo? Sí. No estoy mal. Inge, Sí. buenas tardes, estimado Inge. Hola Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Inge? Inge, disculpe, sobre su pregunta, eso. Bueno, personalmente, ¿no? Yo no estaría de acuerdo en volver y una razón es la pandemia, porque, bueno, yo año pasado aprobé solo una materia, el 1/2022, pues me enfermé. Ya. 3 semanas estaba en el hospital. Uy. Y bueno, así, y después solo aprobé solo los dos. Incluso mis familiares me dijeron, ¿no? Que mande una carta a dirección para que me hagan dar examen de hiper, esa vez estaba tomando, después caseteras 2, pero no, la UNSA no es así. Nuestro centro, personalmente nuestro centro no, esas veces no ha hecho nada por así estudiantes que estábamos en esa situación. Sobre eso yo quisiera que, creo que no podemos tomarle a la ligera esta pandemia. Pienso, Inge, que si se ha empezado virtual, personalmente yo debería acabarse virtual hasta junio por lo menos. Okay. Y de ahí este tiempo que va a dar para, como usted indica, la logística, debería servir el tiempo para armar toda esa logística de planificar, digamos, cómo vamos a volver a las aulas, pero ya para el 2022. Lo que sí sugiero, Inge, es que es como en el colegio, tal vez, ¿no? Los que están en el último semestre, 10º, ellos sí deberían volver, ingeniero, no sé. Creo que ellos sí deberían volver en 10º, porque, bueno, ya es los que están en mención, ¿no? Pero yo de 8º, Inge, considero que, como se ha empezado virtual, debería acabarse virtual para no hacer tanto problema, no confundirse. Sí. Es lo que personalmente pienso Sí. yo. Gracias. No, gracias a ti gracias a ti por vertir tu opinión al respecto. Pienso que es algo muy importante, ¿ya? Bueno, yo siempre quería hacer este comentario porque también sé de algunas personas, algunos compañeros que están en otras ciudades, por ejemplo, en provincia, en algunos casos, y pasan clases desde allá, ¿no? Entonces, pienso que en todo este lapso de la pandemia, por ejemplo, los que no viven permanente aquí en La Paz, si no son del área rural o de otras ciudades, han vuelto a sus ciudades de origen para continuar el semestre, ¿no? Entonces, pienso también que se tiene que pensar en todo eso, no es una decisión a la ligera, como lo han hecho algunas universidades. A mi parecer, bueno, yo la verdad, y les soy bien sincero, esta tarde tenía clases en la Cato, y no sé si es mi percepción o los chicos están bien, no sé, bien aburridos. No sé, yo los he notado así, ¿no? Aburridos. Creo que están más cómodos en su casa, no sé, claro, 2 años, a uno le entra pues la comodidad, inclusive mi persona, yo estaba en desacuerdo en pasar clases presenciales, pero cuando te ordenan o te dan una instrucción, pues de modo tienes que acatar nomás, ¿no? Es tu trabajo, es tu fuente laboral. Entonces, bueno, al menos yo no me hice problema, ¿no? Tengo todas las vacunas, entonces pienso que estoy protegido, pero también las condiciones están dadas, ¿no? Pero tal vez ha sido una decisión premeditada, como dice el colega, y habría que pensar. Yo también estoy de acuerdo con él en que se debería terminar de manera virtual, ¿sí? Yo al menos mi respuesta al formulario que nos han mandado los docentes, voy a poner eso. Primero porque somos muchos y habría que hacer una logística. Yo creo que todo este semestre tendría que pensar, porque solamente este semestre estoy dando esta asignatura, se debería pensar en eso, ¿no? Bueno, no vamos a alargar más el tema, creo que hay puntos de vista, creo que concordamos con la mayoría.
Tal vez aquí hay alguno que quiera pasar presencial. Pronto yo creo que eso vamos a ver también, así es que no hay que bajar la guardia nada más. Solamente que sea de manera progresiva, de tal manera de que, como dice Richard, esta enfermedad no hay que tomarla a la ligera. ¿Ok? Bien, vamos a continuar entonces. Voy a correr un poquito. Ya voy a correr un poquito sobre esta última parte del capítulo 11 y después vamos a entrar a tracción. Les debo clases, así es que no se preocupen. Yo siempre trato de cumplir con mis objetivos, así es que si hay que hacer 2, 3 clases, 4 clases, 5 clases extra para igualar al otro grupo, para complementar cosas, lo vamos a hacer, ¿sí? Yo no me hago ningún problema, así es que no se preocupen, ¿no? Tampoco hablen mal de mí, por favor. Ya. Yo no tengo que salirme de la línea de la asignatura, ¿no? Porque tiene una línea, ¿ya? Esta asignatura tiene un profesor titular y hay que seguir ese rumbo, no me tengo que desviar por la tangente, si es que estoy tratando de mantener esa línea, ¿ya? Bien, vamos entonces a continuar con la aplicación de los estados límite último, y aquí vamos a encontrar unas palabras bien importantes que tienen que ver mucho con la seguridad, ¿ya? La aplicación del método de los estados límites últimos se basa justamente en aplicar tanto a las cargas como a las propiedades de los materiales ciertos factores, ¿ya? Por un lado, para las cargas tenemos los factores de mayoración, ¿ya? Y por otro lado, para la parte de los materiales tenemos factores de minoración, ¿ya? A estos se llaman coeficientes parciales de seguridad, ¿ya? Ese es el concepto. Entonces, por un lado, a las cargas las vamos a mayorar y a los materiales con coeficientes los vamos a minorar con unos coeficientes parciales de seguridad. En ese contexto, vamos a definir primeramente a los coeficientes de ponderación de las acciones con esta letrita, que es gamma sub F, de valor conocido y predeterminado. Por otro lado, dice, se evalúa la capacidad resistente de esa sección de la estructura RD, calculada en función a la geometría de la sección y la resistencia del cálculo de los materiales afectada por sus respectivos coeficientes de minoración y de la geometría de la sección. Entonces, para cualquier sección de hormigón armado debe verificarse la siguiente ecuación. El coeficiente de las solicitaciones tienen que ser menor a las resistencias, ¿no? O sea, la parte de lo que está siendo solicitado la sección transversal tiene que ser menor o igual siempre a la resistencia del material. Entonces, esa resistencia del material R sub D, que es la parte de diseño, fíjense, va a estar afectada por coeficientes, ¿no? Coeficientes para el hormigón, que vendría a ser este de aquí, y coeficientes para el acero, gamma sub S. Las cargas, por su lado, están siendo mayoradas con unos coeficientes gamma sub F, que varían según la situación en la que se encuentra la estructura primero y el estado límite que se está analizando, ¿ya? Entonces, eso es muy sencillo de entender. Vamos a, por un lado, a estudiar la resistencia de cálculo del hormigón, que se define como la resistencia característica dividido entre el coeficiente de minoración del hormigón o el coeficiente parcial de seguridad gamma sub C, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con este coeficiente parcial de seguridad? Lo explica perfectamente este gráfico, ¿ya? Tenemos, fíjense, en la línea punteada, la ley de comportamiento que habíamos definido en el diagrama parabólico rectangular, que no es nada más que la línea FSK, que es el límite de la resistencia a compresión característica del proyecto, ¿no? Esta línea de aquí. Al minorar por un coeficiente global para el concreto, lo que estamos haciendo es hallar una parábola espejo, por así decirla, pero con una intensidad reducida, ¿no?
Entonces tendríamos una deformación al 2 por 1000 para el comportamiento rectangular y máximo 3.5 por 1000 para el comportamiento rectilíneo, ¿no? O del rectángulo. ¿Ya? Esa deformación, fíjense, o esa tensión, se va a denominar F sub CD, coeficiente o resistencia de diseño para el hormigón, ¿no? Entonces, prácticamente esta sería la explicación de eso. Lo propio ocurre con la resistencia del acero. Fíjense, vamos a dividir a la resistencia característica de fluencia del acero que nosotros estemos utilizando, dividido entre el coeficiente parcial de seguridad gamma sub S. ¿Ya? En el caso, dice, de emplear un nivel reducido de control de su ejecución para el acero, deberá tomarse como resistencia el valor del cálculo FID, que es el 75% de esta resistencia ponderada, ¿no? Entonces, en el caso de un nivel reducido de control, ¿qué es un nivel reducido de control? Donde no existe, pues, un nivel de control de obra adecuado. Por ejemplo, si estamos hablando del material, tal vez un lote de acero de refuerzo que no haya sido bien fabricado y pues aún así la fábrica ha despachado, ¿no?, a una construcción. Puede existir ese problema. Si no se identifica, eso viene a ser un problema serio, ¿no? Porque se supone que nosotros utilizamos el acero de refuerzo para la construcción de las obras de hormigón, ¿no? Entonces, reducir en un 25% y solo detener el 75% de la capacidad de diseño se aplica cuando ese nivel de control es reducido, ¿no? Otro ejemplo similar es los maestros albañiles, ¿no? No conocen ellos de estos ensayos, nunca han visto una máquina universal, tal vez algunos sí, no estoy seguro, no podría confirmar, pero la lógica y el criterio me dice que como no tienen la formación especializada en la parte técnica y de cálculo, pues difícilmente ellos conocen de estos coeficientes. Las expresiones indicadas son válidas tanto como para tracción como para compresión. En ese sentido, teniendo en cuenta este concepto del diagrama tanto de cálculo del acero de refuerzo característico y de diseño, vamos a estudiar el diagrama de cálculo del acero, ¿no? El diagrama que nosotros vamos a aplicar en la parte de diseño, ¿ya? Se adoptaría la siguiente figura obtenido mediante una afinidad paralela a la recta de Hooke, ¿ya?, con un valor 1 sub lambda sub S aplicada al diagrama característico. Entonces, fíjense, estas resistencias están compartiendo pendiente, ya tanto en la parte traccionada como en la parte comprimida, ¿ok? La parte traccionada con la parte comprimida. La parte comprimida está limitada también por el 3.5 por 1000. ¿Para qué? Para que exista una tal vez rotura en compresión en condición balanceada. Esto cuando la deformación en el acero de refuerzo y en el hormigón alcanzan un solo valor, o sea, cuando el hormigón alcanza la deformación de fluencia del acero, o al revés, perdón, cuando el acero alcanza la deformación en compresión del hormigón y inmediatamente se produce la fluencia del acero, se llama una condición balanceada de deformación, que lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? En este caso, fíjense, tenemos un gran campo de acción para la tracción y un campo limitado por la resistencia o por la deformación al 3.5 por 1000, porque en compresión no se puede deformar más, ¿sí? En compresión el acero no se puede deformar más, tiene que alcanzar el máximo valor que es 3.5 por 1000 del hormigón, ¿no? Entonces aquí tenemos, fíjense, esta recta y aquí un espejo, ¿no? Estamos minorando. Este valor de aquí es el resultado de dividir entre el coeficiente parcial de seguridad del acero de refuerzo, ¿ya? ¿Qué es lo común en estos dos gráficos, tanto para tracción y compresión? Lo único común va a ser el diagrama, el módulo de elasticidad, ¿no? La ley de Hooke. Eso es lo único que van a compartir estos dos comportamientos en campo característico y en campo de diseño. ¿Ok? Ahora, vamos a estudiar los valores a considerar en las acciones
Primeramente, hablando de los coeficientes de seguridad del acero y del hormigón, así como un coeficiente global, ¿ya? Entonces, esto ustedes lo pueden encontrar en la normativa EHE. Aquí vamos a ver la normativa EHE, ¿ya? Entonces, seguramente va a estar en el anejo de consideraciones generales, todo esto, ¿no? Criterios de seguridad y bases de cálculo, página 49, ¿no? Pues vamos a ir paralelamente con la normativa, ¿ya? La normativa ahí define las clases de las condiciones generales, ¿no? Aquí tenemos los primeros valores, ahí están los coeficientes de seguridad estos son para las acciones, ¿no? Materiales y geometría. Seguramente aquí vamos a encontrar los coeficientes parciales de seguridad para estados límites últimos, ¿no? Entonces hemos definido los estados límites últimos para la rotura en primera instancia, después los estados límites de servicio, ¿no? A ver, para los estados límites últimos, fíjense, tenemos que definir primeramente cuál es la situación del proyecto, si es persistente o transitoria o accidental, ¿ya? En el caso de una situación persistente o transitoria, el coeficiente parcial de seguridad es 1,5. Para el acero pasivo y activo es 1,15. En el caso, en la situación accidental, vendría a ser 1,3 para el hormigón y 1 para el acero pasivo y activo. Entonces, hay una diferencia, ¿ya? Hay una diferencia entre estos coeficientes parciales de seguridad. El por qué el del hormigón es 1,5 y el por qué el del acero es 1,15. Eso tiene que ver con la distribución gaussiana o con la distribución de frecuencias que tiene el hormigón y la distribución de frecuencias que tiene el acero, ¿ya? En su comportamiento. Por ejemplo, el hormigón tiene más o menos este comportamiento, ¿ya? Tiene una desviación respecto al del acero mucho mayor. En cambio, el del acero de refuerzo tiene un comportamiento más parado, ¿no? Así. Entonces, su desviación de los ensayos representativos es mucho menor. ¿Qué quiere decir? Que el acero, en términos de material unitario, si estuviéramos estudiándolo por nuestra cuenta de manera solitaria, el acero de refuerzo va a ser el más consecuente en términos de ensayos de laboratorio, va a ser el que menos dispersión va a tener con relación al hormigón. Entonces, por esa razón no podemos poner los mismos valores de los coeficientes parciales, ¿sí? Tiene que haber esa diferencia y esa diferencia se nota en esto, ¿ya? Por lo tanto, fíjense, tenemos la explicación para los coeficientes parciales de seguridad. Un momentito, por favor. Ya están escribiendo aquí, ya. Ok. Bien, entonces, entendiendo ese concepto que acabamos de explicar, ya sabemos por qué estos coeficientes son diferentes tanto para el hormigón como el acero. Por ejemplo, si queremos utilizar fibra, será otro coeficiente. Si queremos utilizar, no sé, yeso, cal, va a tener otro coeficiente, ¿no? Versión de seguridad. Ya, en la instrucción EH dice, introduce un concepto esencial, de esencial importancia, como es el de relacionar los coeficientes parciales de seguridad con los niveles de control. Esto también es muy importante. Estos coeficientes parciales de seguridad también pueden ser asociados al nivel de control. No sé si estará por aquí, pero podemos verlo. No, lo asocio aquí, ¿no? Aquí está. Modificación del coeficiente parcial de seguridad del acero, modificación del coeficiente parcial del hormigón, ¿no? Entonces, que la ejecución de la estructura se controla a nivel intenso y de acuerdo a lo establecido en el capítulo 17, que las desviaciones en la geometría de la sección transversal respecto a las nominales del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver mucho estos coeficientes con el nivel de control, ¿ya?
Ok, entonces, por una parte, la razón es obvia, pues el no hacerlo así, es decir, el adoptar los mismos coeficientes de seguridad en todas las obras, con independencia del nivel de control de calidad que en ellas se realice, conduciría en la práctica a 3 niveles de seguridad considerablemente diferentes en obras características y de riesgos análogos. Debe señalarse, sin embargo, que la instrucción solo contempla niveles de control de calidad de los materiales y ejecución. Existe otro punto de gran importancia en cuanto al nivel de seguridad alcanzable, y es el control de proyectos. Las estadísticas de siniestros demuestran que en todos los países investigados la causa más frecuente es la de errores cometidos en la fase de proyecto. Por un lado tenemos estos coeficientes parciales de seguridad y por otro lado tenemos los coeficientes de ponderación de las acciones. ¿Ya? Y estos coeficientes propios de las acciones están dadas para el tipo de acción, y aquí, por ejemplo, habla de efectos favorables y desfavorables para una situación persistente o transitoria y para una situación accidental. ¿Ya? Esto tiene que ver mucho con, por ejemplo, cómo tú vas a, y seguramente ya hicieron un ejemplo con el auxiliar de docencia, por ejemplo, ¿no? Si es un efecto favorable, si es un efecto desfavorable, ¿eso qué quiere decir? Si produce mayor momento en el tramo de la viga, en el tramo central de la viga, o si produce mayor momento en el apoyo, qué combinaciones de carga producen esos efectos. Entonces, podrían existir muchas situaciones de esa naturaleza. Para ese caso, por ejemplo, fíjense, los coeficientes para este tipo de situaciones van a ser divididos por el tipo de acción, no solamente en situación persistente o transitoria, sino lo va a dividir para cada valor. Por ejemplo, para cada acción permanente, estamos hablando de peso propio, permanente de valor no constante, para la carga variable y para la carga accidental. Para una situación persistente o transitoria, fíjense, para un efecto favorable no existe una mayoración propia de las acciones. En cambio, para un efecto desfavorable existe ese coeficiente, que para la carga permanente adopta valores de hasta 1.35. Para valores permanentes de valor no constante 1.50 y para valores variables 1.5 igual. En una situación accidental, fíjense, los coeficientes parciales de seguridad van en el orden de la unidad, es decir, lo toman como un estado de servicio, ¿no? Ok. Bien, lo silenciaré porque están silenciar notificaciones, silenciar notificaciones, ¿no? Si no, va a estar sonando todo el tiempo necesario, ¿ya? Para las acciones permanentes, dice, su efecto se determina aplicando el mismo coeficiente gamma sub F a todas las acciones del mismo origen, ¿ya? Cuando el tipo estructural o la situación estructural hagan que la estructura sea muy sensible a las variaciones de las acciones permanentes de unas zonas a otras de la estructura, las partes favorables o desfavorables no se regirá por el párrafo anterior, sino que se considerarán como acciones independientes. En un caso particular, esto se aplica al estado límite de equilibrio, en el que la parte favorable de la carga permanente, en el que a la parte favorable de la carga permanente se le aplica 0,9 y a la parte desfavorable 1,1 en situaciones de servicio y 0,95 y 1,5 en situaciones de construcción. No tiene mucho que ver con la seguridad y con cómo la carga puede afectar. Por decir, un tramo sí, un tramo no, puede tener un efecto favorable. Ambos efectos pueden tener un efecto favorable, por ejemplo, si es que se tiene un momento que está actuando sobre el apoyo en toda su capacidad, ¿no? Los valores de los coeficientes de mayoración de las acciones van a ir también en función al nivel de control de la ejecución. Por ejemplo, tenemos aquí para la carga permanente, para un nivel de control intenso, para un nivel de control normal y para un nivel de control reducido. Fíjense, casi para un nivel de control reducido aumenta entre un 60 al 80%
la carga que se está considerando, tanto permanente, valor no constante o variable, ¿no? Es un incremento cuando... Eso se debería hacer, por ejemplo, en obras que no tienen supervisión, por ejemplo, que lo controla un individuo que no tiene una formación, ¿no? Y si los materiales son realmente malos, ya si los materiales son realmente malos. Por ejemplo, debería existir una normativa para tener en cuenta estas consideraciones para construcciones regulares hasta 2 niveles, ¿no? Porque finalmente ahí es donde se cometen muchos errores. Para el tipo de acción accidental, pues no se toman en cuenta estas consideraciones de los niveles de control de ejecución. Para los estados límites de servicio se aplican los valores de la tabla 11.12, ¿no? Para los estados límites de servicio, fíjense, no hay tanto para un efecto favorable y desfavorable, no hay un incremento mayor, no solamente un incremento de la unidad. ¿Ya? Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, este asterisco, una acción de valor no constante vendría a ser la armadura de pretensado, ¿ya? Y la armadura de posttensado. ¿Debido a qué? Debido a que cuando nosotros introducimos la fuerza de pretensado, esa fuerza de pretensado no queda, es una fuerza permanente, o sea, se supone que es una fuerza permanente porque estamos introduciendo un estado de tensiones permanente para que resistan las cargas de servicio. Sin embargo, pueden existir pérdidas, ¿ya? Las pérdidas en el tiempo se pueden dar de manera instantánea, como se pueden dar en el tiempo, debido a que, por ejemplo, se hunde el cono, existe fricción en el cable. Entonces, a ese tipo de cargas se refiere con el valor permanente de valor no constante. Ya. Vamos a ver los coeficientes parciales de seguridad que se tienen en el estado límite de durabilidad. ¿Ya? Ahora, bueno, esto de los estados límites de durabilidad, que tiene que ver con las acciones ambientales, con las acciones mecánicas, físicas que tienen que degradan, por así decirlo, tanto el hormigón como el acero de refuerzo, una combinación de ambas. Existe mucha bibliografía, por ejemplo, para evaluar estructuras desde un punto de vista de la durabilidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que presentan modelos matemáticos que tratan de estimar la vida útil. Hay un libro, si ustedes lo pudieran encontrar en internet, a ver si lo buscan, se llama Hugo Domini, se llama el autor, Patología, ¿ya? Patología. Es este libro, ¿ya? A ver si lo pueden encontrar. Ahí está, análisis de patologías en las estructuras de hormigón. Yo lo tengo en físico. ¿Qué pasa con...? Aquí, por ejemplo, este autor propone un método de cálculo de durabilidad para una estructura estimando la vida útil. Es un libro bastante interesante, ¿no? Lo malo es que utiliza el código argentino, que está basado en la ACI, ¿no? Entonces, tal vez van a tener ahí un poquito de cuidado. Ahí habla mucho sobre estado límite de durabilidad y el uso de estos coeficientes de manera adecuada, ¿ya? Por ejemplo, no solamente existe el proceso de corrosión de las armaduras, que vendría a ser el más desfavorable, ¿no? Fíjense, el coeficiente de ponderación de la acción es 1:1. ¿Ya? Entonces, una vez teniendo o entendiendo el concepto de estos coeficientes parciales de seguridad, vamos a ir a la combinación de las acciones. Entonces, vamos a aprender ahora a combinar las acciones para encontrar el efecto aún más desfavorable de la sección y con ese efecto diseñar la sección de tal manera que cumpla el estado límite último y que verifique los estados límites de servicio y durabilidad. Veamos cómo vamos a encarar esto. En la combinación de las acciones, dice, se introduce reducciones en los coeficientes parciales de seguridad de las acciones derivado de las 3 consideraciones. La probabilidad de que actúen simultáneamente varias acciones. Y esto es lo menos probable, ¿no? En un salón de fiestas sí, ¿no? Porque obviamente puede existir en que exista acumulación de personas,
y llegue a sobrepasar la carga por la cual ha sido diseñada, ¿no? Existe una probabilidad en salones de fiesta, por ejemplo, pero en viviendas o en edificios de viviendas o en edificios de oficina no necesariamente se va a cumplir esto. Existe una probabilidad muy baja de que todos los departamentos, por ejemplo, o departamento y oficina no me atrevería a decir mucho, hablaremos de edificios educativos, ¿ya? Los edificios educativos no siempre van a estar ocupados completamente, ¿no? No siempre. Entonces, esas consideraciones hay que tomar en cuenta en la combinación de las acciones. 2, el hecho de que algunos tipos de acciones de carácter accidental o de aceleraciones sísmicas no pretenden cubrirlas de forma que la estructura no sufra daños, sino de que no sufra daños graves, y en particular el colapso general, ¿ya? Entonces, cuando se diseña una estructura antisismo, por ejemplo, no se busca que resista el sismo, ¿ya? Lo que nosotros buscamos como calculistas es que se tenga un diseño dúctil en general de la estructura. Cuando hablo de dúctil en estado límite último, estoy hablando de que sí van a existir daños graves. O sea, obviamente no va a existir un colapso frágil, o sea, no va a explotar el hormigón, ¿ya? Eso sería catastrófico, sino que va a tener un grado de ductilidad. Y ese grado de ductilidad es el que aprovecha el usuario para escapar y salvar su vida, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, una acción que, si bien va a dañar la estructura, pero va a dar paso a que el usuario sobreviva, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. ¿Ya? Y 3, en los estados límites, de servicio, ciertos tipos de acciones son de duración breve, o tal vez en la mayor parte de la vida de la estructura alcanzan solamente una fracción reducida de su valor característico, lo cual, digamos, puedo discrepar un poco porque si no se toma en cuenta el estado límite de servicio, las deformaciones pueden ser hasta 2 a 3 veces más de la deformación proyectada, si no se toma en cuenta esta verificación, ¿ya? A estos efectos conviene distinguir entre las acciones permanentes o transitorias, como por ejemplo las de actuación del peso propio, cargas muertas sobre cargas de uso. Las accidentales, correspondiente a una intervención de las acciones descritas en el párrafo 11.72 junto a las de diferente tipo. Y las acciones sísmicas, correspondientes a la actuación de la aceleración sísmica, juntas a otras de diferente tipo, como por ejemplo los deslizamientos, ¿no? A independencia de lo anterior, conviene distinguir entre las acciones de carácter frecuente y cuasi permanente. Frecuente. Por el valor frecuente suele entenderse bien aquel valor que no será sobrepasado más del 5% durante su vida útil de la estructura, bien que podrías alcanzar 10 a las 5 veces durante la vida útil. El valor frecuente es igual a un coeficiente xi, no sé si se dice xi o este parámetro no es lambda tampoco. ¿Alguien conoce el nombre griego de esta letra? No recuerdo bien. Lambda, ¿puede ser? Letras griegas, voy a buscar en internet, no quiero... a ver, alfabeto de letras griegas, aquí está. S es S, ¿cómo se pronuncia? S. Psi. Ok. Xi. ¿Ya? Esta letra se llama xi, ¿ya? Y un valor cuasi permanente, por valor cuasi permanente suele entenderse al valor de la acción. Ahí está. ¿Ya? Al valor de la acción en el transcurso de la vida útil de la estructura. El valor cuasi permanente es igual a xi sub 2. Ese es el valor característico. En el libro del ingeniero Muñoz, este coeficiente ustedes lo pueden encontrar en la tabla 11.14 y varía, ¿no? Por ejemplo, varía xi0, xi1 y xi2 para diferentes categorías de edificios. Por ejemplo, categoría A serían los domésticos o residenciales, oficinas, áreas de reunión, comercios, almacenes. Para cargas de tráfico, por ejemplo, puentes, peso de vehículos mayores a 30,
¿no? Entonces, para cubiertas también, cargas de nieve en edificios, cargas de viento en edificios, temperatura en edificios, no fuego, ¿no? Entonces, no gradiente térmico. Ahora, estos coeficientes, también llamados coeficientes de simultaneidad, ya, fíjense, reducen en un cierto porcentaje, ese efecto de la mayoración de las acciones, por este efecto de que no todas las cargas van a estar aplicándose al mismo tiempo. Tal vez una mejor explicación la da el código técnico de la edificación. Ustedes entran a la página código técnico, al documento seguridad estructural, y aquí también les van a explicar o van a leer estos valores de cálculo de las resistencias y estos coeficientes de simultaneidad. Si me voy por aquí arriba, seguramente voy a encontrar qué significa o cómo el código técnico de la edificación lo define, ¿no? Entonces empezaremos a leer. Es un documento, a ver, ¿cómo funciona el eurocódigo? El eurocódigo es la norma madre, cada país tiene su propia normativa y cada país adopta ciertas consideraciones, ¿ya? Es decir, la norma EHE es una fiel copia del eurocódigo, ¿ya? Sin embargo, los españoles, a su criterio, afectan a las ecuaciones del eurocódigo, que es la normativa madre, ¿ya? O la normativa base, los afectan con coeficientes tanto para la parte de cargas como la parte de las resistencias y algunas ecuaciones adecuadas a su realidad. Entonces, uno de estos son los coeficientes de simultaneidad, ¿no? Los coeficientes de simultaneidad, vamos a ver por aquí, seguramente, aquí está. El valor de la combinación de una acción variable representa su intensidad en el caso de que un determinado periodo de referencia actúe simultáneamente con otra acción variable, estadísticamente independiente, cuya intensidad sea extrema. En este caso, el documento base se representa como un valor característico multiplicado por el coeficiente xi sub 0, el valor frecuente xi sub 1 y el valor cuasi permanente con xi sub 2. ¿Ya? Entonces, aquí lo veremos si son iguales. Busquemos la tabla correspondiente. Ahí está. Podríamos decir que sí, ¿no? Zonas residenciales A, B, C, D, E, F. Hay algunas variaciones. Por ejemplo, carga de viento 0,605 es la misma. Temperatura 0,605. Y aquí también el código técnico, el documento base del código técnico de la edificación también coloca acciones variables del terreno, fíjense, 07, 07, 07, ¿no? Entonces, es otra, ¿cómo les diría? Es otra fuente de referencia donde van a encontrar los factores de simultaneidad, ¿ya? Las combinaciones de las acciones a considerar de acuerdo al código EHE se van a mostrar a continuación. Ya, vamos entonces ahora, una vez que conocemos los coeficientes de simultaneidad, que es los que garantizan la acción variable de las acciones estadísticamente hablando, vamos a combinarlos, ¿ya? Ahora, y las combinaciones van a ser diferentes según los estados límites que estemos considerando. Vamos... Ay, Dios. ¿Qué he hecho? Vamos entonces a explicar este tipo de combinaciones. Empezaremos por los estados límites últimos para una situación permanente o transitoria, ¿ya? Fíjense cuál es la combinación que hay que utilizar en este caso. Para una combinación permanente o transitoria, nosotros combinamos la acción, el valor característico de las acciones permanentes multiplicado su coeficiente de mayoración de cargas para esa acción, ¿ya? El característico multiplicado por su coeficiente es el valor de diseño, ¿ya? El característico de las acciones permanentes de valor no constante, que vendría a ser el pretensado, multiplicado por su coeficiente de mayoración,
más, fíjense, la sumatoria de todas las acciones, más la carga de uso, PK, valor característico del pretensado. Esto también es una carga adicional, solamente, fíjense, no es una sumatoria, ¿ya? Es un valor unitario, es un valor único, ya multiplicado por su propio coeficiente. Y también el Q sub K sub I, valor característico de la acción variable determinante en la combinación, ¿no? Multiplicado su factor de seguridad. Ahora, pueden existir otras cargas variables, otras cargas de uso, por ejemplo, ¿ya? Otras cargas que no sean preponderantes, es decir, que no sean o no sobrepasen el valor de la carga de uso frecuente que se está utilizando. Por esa razón, si es que ocurre eso, si es que ocurriera esa situación, a la carga característica, fíjense que está aquí, la tenemos que multiplicar por su coeficiente de seguridad y la tenemos que multiplicar por su coeficiente de simultaneidad, porque está ocurriendo simultáneamente, pero probabilísticamente no va a llegar a toda su intensidad, ¿no? Entonces, eso quiere decir, ¿ya? Donde este valor, esta multiplicación del coeficiente de simultaneidad con su carga de uso respectiva, es el valor representativo de combinación de las acciones variables concomitantes con la determinante, ¿no? Entonces, siempre va a ser esta un poco menor que esta, ¿no? Esto para las situaciones permanentes o transitorias. Para las situaciones accidentales, ¿ya? Se establece la siguiente combinación, ¿ya? Donde a las notaciones expuestas en A puede añadirse, ¿cuál se va a añadir? Fíjense, el valor característico de la acción accidental por su coeficiente de mayoración. Después todo es lo mismo. Aquí, fíjense, ya a la carga de uso característica, ¿ya? Se le está ya afectando por un coeficiente de simultaneidad para el caso 1,1, ¿no? Porque es una acción frecuente. Valor frecuente es representativo de la acción determinante. Y si tenemos más cargas variables, como Q sub KI, que es una sumatoria de cargas concomitantes, lo vamos a afectar por el coeficiente parcial de seguridad Xi sub 2, que corresponde al valor cuasi permanente representativo de las acciones combinadas con la variable determinante o con la acción accidental o con la acción sísmica, ¿no? Entonces, este puede ser, por ejemplo, una carga de sismo, ¿no? Y dependiendo a su coeficiente de simultaneidad, puede ser mayor o menor a la carga de uso, ¿no? Sin embargo, tenemos también una combinación para situaciones sísmicas, en la que, fíjense, tenemos aquí el peso o las cargas permanentes de valor no constante, el pretensado y la acción del sismo, ¿no? A sub E, que es una acción accidental para efecto sísmico, E por earthquake, ¿no? Que es sismo en inglés, y el valor característico multiplicado su coeficiente de mayoración. Y aquí, obviamente, la acción del sismo va a ser la acción predominante, ¿ya? Si es la acción predominante, ¿ya? Si es la acción predominante, las otras cargas van a, no van a ser de un peso, no van a ser, sí, de un peso simbólico frente a la acción sísmica. Por lo tanto, habría que multiplicarlo por el coeficiente de simultaneidad Xi sub 2, ¿ya? Entonces, Xi sub 2 es cuasi permanente, o sea, estamos hablando de una acción que no sobrepasa el 50% de probabilidad, ¿no? A eso se refiere. Entonces, es una combinación básica para la acción sísmica, ¿ya? Simplificaciones para estructuras de edificación. Entonces, podemos nosotros tener simplificaciones, ¿ya? Por ejemplo, para situaciones permanentes o transitorias, con una sola carga variable, es decir, un solo uso, por decir, un nivel de piso, todo departamentos, un nivel de piso, todo oficinas, etcétera. Sí o sí vas a tomar en cuenta la parte del peso propio de las cargas permanentes y la acción variable principal multiplicado su coeficiente de mayoración de cargas. Situación con dos o más variables, acciones variables. Se va a establecer la siguiente combinación y aquí hay algo que, fíjense, lo está multiplicando por un 0,9%, ¿no? No hay un coeficiente de simultaneidad, solamente que existen más acciones de las requeridas, más cargas de uso de las requeridas. Para la situación sísmica, en edificación, una simplificación, se puede
sumar todos los efectos de las cargas permanentes, la acción sísmica y la carga variable, pero disminuida en un 80%. ¿Ya? Y finalmente, para el estado límite último de fatiga. Ya, para el estado límite de fatiga, pues es un estado que todavía se está analizando, hay mucha investigación al respecto. No se rige por estas combinaciones, sino que tiene que ver más con cargas cíclicas, con cargas que causen fatiga, que prácticamente no responden a el comportamiento de estas combinaciones que acabamos de ver. Esto en lo que se refiere al estado límite último, ¿no? Es decir, las cargas capaces de llegar o llevar a la estructura hasta la rotura, ¿no? Y diseñar los elementos estructurales en rotura, ¿no? En estado límite último. Recuerden que estas cargas, que esta combinación, también tienen que garantizar el estado límite de equilibrio, ¿ya? Entonces, si ustedes desean, también pueden, por ejemplo, introducir efectos favorables y desfavorables en la estructura, ¿no? Entonces, pero eso vendría a ser un estudio un poco más detallado, con el fin tal vez de economizar secciones, de economizar piezas, ¿no? Y si es que vas a tener obviamente un control intenso, ¿no? Porque imagínate, tienes una viga bien armada en el tramo y en el apoyo, y has calculado con situaciones, con una buena combinación de cargas, tal cual indica la norma, y has afectado dichas cargas por coeficientes en efecto favorable y desfavorable. ¿Qué es lo que pasa? Vas a tener armaduras que se van a comportar de acuerdo a esa realidad, ¿no? Vas a diseñar, vas a hacer el detallado, pero sin embargo, en un tramo, por decir, puedes tener, no sé, 2 FI de 12 y en otro puedes tener 2 FI de 16, es un ejemplo, ¿no? En otro tramo. Entonces, generalmente lo que hace el albañil es colocar el acero más grueso, ¿no? Sin preguntar, ya no preguntan, ¿no? Antes preguntaban, a no ser que el ingeniero esté viendo cómo está armando, ¿no? Entonces, si es así, tienes que garantizar, por ejemplo, el empalme entre las armaduras, ¿no? Aquí lo voy a dibujar, es un ejemplo. Ya has calculado esta viga con efecto favorable y desfavorable, ¿no? Y has determinado aceros. En un diseño normal podrías tener un solo acero de refuerzo en los tramos, 2 FI de 16, pero en un diseño ya un poco más, tal vez detallado, tal vez puedes sacar menos, ¿no? Es un ejemplo, ya, es un ejemplo, nada más. Por ejemplo, puedes sacar aquí 2 FI de 12 y aquí 2 FI de 16. Entonces, el albañil lo va a construir así y es como si no hubieras, tu cálculo fue en vano, ¿no? En cambio, en esta situación, si tú vas y tú verificas en obra esa situación, lo que tú tienes que garantizar es este empalme, ¿no? Este empalme en las barras inferiores, ¿no? O sea, garantizar este empalme para que exista esa continuidad. Ahí sí vendría un efecto favorable, ahí sí tú estarías controlando la obra, entonces estarías del lado de la economía, ¿ya? Entonces, viendo ese ejemplo, vamos a pasar a los estados límites de servicio, ¿ya? Para estos estados límites, dice, no se considera limitación alguna en las situaciones accidentales o sísmicas, en los cuales se admite que los estados límites pueden ser alcanzados. Para situaciones persistentes o transitorias, se establecen las siguientes combinaciones. Situación poco probable, frecuente y cuasi permanente. Para una situación poco probable, fíjense, se toma en cuenta todos los efectos de las cargas permanentes de valor no constante, adicionalmente la fuerza de pretensado si es que existiera, la carga variable con su coeficiente preponderante, con su coeficiente mayoración, y la carga variable con su coeficiente de simultaneidad. Para la situación poco frecuente, fíjense, se utiliza el valor xi sub 2, ¿no? Y para la cuasi permanente también, ¿no? El valor de xi sub 2. Solamente que aquí en la frecuente, a la carga preponderante variable, lo estamos afectando por su coeficiente de simultaneidad.
Este coeficiente de simultaneidad, vamos a tomar de las tablas, estos coeficientes son de los estados, los coeficientes de mayoración para los estados límites de servicio. En estructuras de edificación, para el estado límite de servicio, establecemos estas combinaciones, las cargas permanentes, la carga variable preponderante por sus coeficientes de mayoración respectivamente. Para cuando existen dos o más acciones variables, el trato es el mismo, ¿ya? Es una combinación de ambas, ¿no? Ambas. Pero fíjense aquí, no estamos colocando el valor de 0,8, ¿ya? Sino el valor de 1, ¿no? El valor de 1. Y para las situaciones cuasi permanentes, aquí estamos colocando un 60% de intensidad solamente. Entonces, esas vendrían a ser las simplificaciones para el caso de edificaciones. ¿Bien? Hasta aquí entonces estaríamos hablando de la combinación de las acciones para para los estados límites último y de servicio, ¿no? Bien. Tendremos un break de, no sé, unos 10 minutitos antes de entrar a la última parte. Me voy a tomar todo el resto de la clase hasta donde llevemos, hasta donde terminemos. Si bien nuestra clase es a las 7:30, podemos quedarnos un poquito más para terminar esta parte y estudiar el estado de deformaciones en una sección armada sometida a esfuerzos normales y estudiar el diagrama de pivotes. ¿Ya? Entonces vamos a tener un break de 10 minutitos para entrar en materia. ¿Ok?
Bien, jóvenes, continuaremos. Para terminar la clase del día de hoy, vamos a hablar sobre el estado tenso-deformacional de las secciones transversales de hormigón. Vamos a introducirnos a los diagramas, a los famosos diagramas de pivotes que indica la normativa. ¿Ya? ¿Sí ya se puede visualizar la pantalla? ¿Sí, no? Ah, ya. Entonces, entramos a la última parte de este capítulo, que vendría a ser el estado de deformaciones en una sección armada sometida ante esfuerzos normales. Se define como esfuerzos normales aquellos que producen tensiones paralelas a la directriz de la pieza y son, por lo tanto, el esfuerzo axial y el momento flector. La norma EH ha adoptado para los esfuerzos normales la distribución de deformaciones en estado límite último que se indica a continuación. Se supone que en el agotamiento de la sección, ocurre por rotura en el hormigón comprimido, excepto en secciones con baja cuantía de armadura, en las cuales el agotamiento se alcanza por deformación plástica excesiva de la armadura, si se cumplen las siguientes hipótesis. Entonces, el estudio de las solicitaciones normales. Hay tantos fuegos artificiales que hay hoy día. Mucha. Hay partido, hija. ¿Hay partido? Hoy fue el Tigre con un equipo de Ecuador por la clasificación a la fase de grupos. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, me aguantan media hora. Aguanten media. Vean en la tele, préndanse en la tele, aprovechen, ¿no? Pero avanzaremos esta parte. Me he desconcentrado porque he visto fuegos artificiales. ¿Ya? La primera hipótesis es que todas las secciones se mantienen planas, ¿no? La mantención de la sección plana. En piezas de hormigón estructural sometidas a solicitaciones normales, es válida la hipótesis de mantención de la forma plana de la sección transversal hasta alcanzar el estado límite último, siempre y cuando la geometría respete la siguiente relación para la sección rectangular. Es decir, fíjense, la distancia entre puntos de momento flector nulo dividido entre la altura de la sección transversal tiene que ser mayor a 2. Entonces, si tenemos, por ejemplo, más o menos esto viene así, ¿no? Entonces, aquí hay, podría ser este, ¿no? Así, ¿no? El diagrama de momentos. Aquí hay un momento nulo, aquí hay otro momento nulo, ¿ya? Obviamente estoy exagerando, ¿no? Entonces, esta es la distancia del momento nulo dividido entre h, ¿ya? Si es así, y si es mayor a 2, pues la deformación o la sección va a continuar siendo plana después de la deformación, cosa que no ocurre, ¿no? Pero estamos planteando una hipótesis, ¿ok? Si no, las ecuaciones de Navier-Bernoulli no se cumplirían, ¿ya? Entran en juego las deformaciones de corte cuando no se cumple la anterior relación, ¿no ve? Entonces, bajo estas hipótesis, las deformaciones normales específicas son en cada punto proporcionales a su distancia a la línea neutra, inclusive cuando la pieza alcanza el estado límite último, si se desprecian las deformaciones debido al esfuerzo cortante, ¿ya? La segunda hipótesis es la solidaridad de los materiales hormigón y acero. Se admite perfecta solidaridad entre las armaduras de acero y el hormigón que las circunda, o dicho de otras palabras, se admiten que las armaduras sufren las mismas deformaciones que el hormigón que la envuelve. Esto equivale a significar que no hay posibilidad de deslizamiento en las armaduras de hormigón. O sea, nosotros mismos, hipotéticamente, estamos garantizando que se unen perfectamente, ¿ya? Esa es la segunda hipótesis. Y la tercera hipótesis, o la tercera hipótesis vendría a ser los acortamientos últimos en el hormigón. Por ejemplo, en rotura o en estado límite último, 3.5 por mil en flexión y 2 por mil en compresión simple o concéntrica. Seguidamente, el alargamiento último de las armaduras. Ya vamos a, si bien el alargamiento puede llegar hasta el 16%, inclusive hay aceros que llegan a 20%, el alargamiento último del acero de refuerzo se va a limitar al 1% o 10 por mil. ¿Ya?
Ese es el valor máximo que se va a tener. Y finalmente vamos a estudiar la hipótesis de los diagramas de tensiones del hormigón, ¿ya? Normativamente se admiten en estados límites últimos que las tensiones en compresión de las piezas sometidas a solicitaciones normales tengan una distribución de tensiones de acuerdo al diagrama parabólico rectangular siguiente. Vamos a definir entonces este gráfico, lo vamos a estudiar. Fíjense, tenemos aquí un corte de la sección transversal de una pieza de hormigón, donde tenemos por un lado la armadura AS1 principal de tracción y la armadura AS2 principal de tracción. Tenemos el eje neutro, tenemos por una parte la base, la altura, tenemos los recubrimientos D1 y D2, que son los recubrimientos mecánicos. El recubrimiento mecánico que viene a ser la distancia desde las caras exteriores de la viga, en la parte superior e inferior respectivamente, hasta el centroide del grupo de aceros de refuerzo, de la línea de aceros de refuerzo, tanto superior e inferior, que tiene la sección transversal. Y aquí se define algo muy importante, que es la altura útil que sirve como brazo de palanca entre las fuerzas que van a equilibrarse en el par interno del hormigón. ¿Ya? Por un lado tenemos el diagrama de deformaciones. Entonces vamos a suponer justamente este tipo de deformación, donde en la parte comprimida, obviamente estamos estudiando, para los que todavía no se han dado cuenta de esa situación. Imagínense, tenemos esto, ¿ya? Tenemos una viga simplemente apoyada, la carga, y tenemos el diagrama de momentos, ¿no? El diagrama de momentos. Y estamos estudiando esta sección, SS. ¿Ya? SS, y se supone que para este caso las fibras inferiores están siendo traccionadas y las fibras inferiores comprimidas, ¿no? Entonces la fibra superior comprimida y la fibra inferior traccionada. Eso es lo que estamos viendo aquí. Fíjense, estamos comprimiendo el hormigón hasta un límite del 3.5 por mil. La profundidad del eje neutro, que es la profundidad de la sección más comprimida hacia la línea neutra, se llama profundidad del eje neutro. En la parte inferior tenemos la deformación del acero, que yo le voy a llamar ES1. Si yo tengo compresión arriba y tracción abajo, yo puedo, en términos tensionales, dependiendo del comportamiento que tenga el hormigón, fíjense, yo tengo el diagrama parabólico rectangular, ¿ya? Y por otra parte tengo la tensión de tracción en el acero de refuerzo. El área, en realidad esto es un volumen, ¿no? Es un volumen de tensiones. ¿Cómo funciona este volumen de tensiones? Voy a tratar de dibujarlo, más o menos está así, ¿no? Parabólico, rectangular, ¿no? Es un volumen de esta naturaleza, ¿no? ¿Ya? Es un volumen de tensiones de esta naturaleza. Para encontrar la fuerza equivalente de compresión en la sección transversal, yo tengo que realizar un proceso de integración, tengo que calcular el área y no solamente eso, tengo que calcular el punto donde se está aplicando la fuerza, ¿no? Esta tensión S2, obviamente esta es la tensión S2 del acero, porque si esto es compresión, en el otro lado está entrando la tracción, ¿no? Entonces, alfa sub cc es el parámetro que nosotros vamos a llamar parámetro de la sección transversal, multiplicado la tensión, fíjense, de diseño del hormigón, en términos de diagrama parabólico rectangular. Puedo llevar yo este mismo, o puedo realizar un estudio equivalente con un diagrama rectangular. Aquí está el diagrama rectangular, que lo habíamos visto anteriormente, y que lo propuso Whitney, ¿ya? Él dijo, bueno, yo voy a determinar el comportamiento del hormigón, porque hacer este procedimiento es bastante complicado, ¿ya? Yo voy a reemplazar este diagrama rectangular por un diagrama parabólico rectangular, por un diagrama rectangular cuya profundidad del eje neutro es 0,8 veces X, ¿ya? Y la intensidad de las tensiones de compresión va a ser epsilon por N por FCD. Pero también hay otro tipo de análisis con un diagrama bilineal, en el que hasta un cierto punto se admite un comportamiento lineal y después un comportamiento continuo, que también funciona. El bloque de Whitney es aplicado en el código ACI. Tenemos el bloque de Whitney,
solamente que no es 0,8, sino se lo llama beta X, ¿no? Beta X. Este beta es función del hormigón. ¿Ya? Eso es lo que ustedes van a ver en cualquier libro de la ACI. Ya varía en función de las resistencias del proyecto, la resistencia característica del hormigón. ¿Ya? Entonces, este es el comportamiento interno del hormigón y estas son las ecuaciones que hay que plantear y resolver para realizar el dimensionamiento de la pieza. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, los recubrimientos mecánicos, la altura útil, la altura de la sección. X es la distancia donde cambia el signo del diagrama de deformaciones, es la profundidad del eje neutro, va desde la fibra más comprimida hasta el punto donde el diagrama de deformaciones cambia de compresión a tracción. La intensidad, fíjense, de este diagrama es alfa sub cc, si la resistencia es menor a 50 MPa, y se lo multiplica por un coeficiente eta, que es FCK, cuando FCK es mayor a 50 megapascales. 0,8X es lo común para hormigones de menores a 50 megapascales y lambda X cuando son hormigones de alta resistencia. De acuerdo a los estudios de Whitney, es posible sustituir el diagrama parabólico rectangular con otro diagrama rectangular con la salvedad impuesta en la figura 11, ¿no? Además, si la forma de la sección respecto a su bloque comprimido es creciente, conforme crecen las tensiones, se deben utilizar para estos valores unos coeficientes alfa sub cc. En cambio, si la forma de la sección transversal es decreciente, así como crecen las tensiones en compresión, se utilizará un valor para las mismas comprendido entre 0,7 y 0,85. Entonces, la forma de la sección transversal va a definir este coeficiente de sección, ¿ya? El alfa sub cc. Porque no es lo mismo que se tenga una sección grande que está trabajando a compresión, como el bloque, por ejemplo, como el bloque de compresión de una viga T, o un bloque triangular, ¿no? Entonces, la CBH dice, tiene como coeficiente alfa sub cc 0,85, que se estipula como la correlación obra por beta y no como un coeficiente de seguridad adicional, que tiene que ver mucho, dice, con la obra, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que lo define la CBH. ¿A qué se refiere? Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos una sección que puede, si nosotros tenemos el eje neutro por aquí, toda esta sección va a ser, el alfa sub cc va a ser igual a 1 porque la sección en compresión va a ser igual a la sección en tracción. En cambio aquí, por ejemplo, tenemos una zona más comprimida, la sección va a ser más comprimida y aquí la parte inferior va a ser menos traccionada, va a haber menos área, ¿no? Entonces aquí es eficiente un alfa sub cc hasta 0,8, ¿no? Y aquí lo propio, ¿no? Fíjense, tenemos una gran área, una gran longitud de la cabeza de compresión, donde el efecto de compresión prácticamente es eficiente. Lo contrario pasa en estas otras figuras, ¿no? En estas otras figuras, si el momento flector está actuando a media luz, obviamente si es un triángulo, por decir, este coeficiente de eficiencia de la sección, así yo lo entiendo, es mucho menor. Fíjense, entre 0,7 y 0,85, producto de la forma de la sección. Aquí, por ejemplo, no tenemos mucha eficiencia en compresión si la viga está trabajando de esta manera. Lo que ocurriría al contrario si fuera un triángulo invertido, ¿no? Tendríamos un coeficiente mayor. Lo propio aquí, fíjense, aquí, ¿ya? Y en una sección circular también, fíjense, es conveniente que esta sección que trabaje principalmente esfuerzos normales. ¿Por qué? Porque el esfuerzo normal va a ser mayor y el momento flector menor, lo que se va a aprovechar de mejor manera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre el coeficiente de forma del hormigón, ¿ya? Entonces, eso sería con respecto a la forma de la sección transversal y a los tipos de diagramas que nosotros vamos a estudiar. En esta parte habíamos visto tanto diagramas de deformaciones como diagramas de tensiones, ¿ya? Diagramas de deformaciones como diagramas de tensiones. Lo importante en la parte de diseño para esta normativa es estudiar el diagrama de deformaciones del hormigón, de manera tal de entender su correcto comportamiento. Ya terminando con el capítulo, vamos a definir los dominios de deformación, o sea, los dominios límite en el cual la sección transversal va a ser más eficiente o en qué sección transversal tendríamos que ser
que utilizar, por ejemplo, para el diseño de vigas, losas, columnas, etcétera, y eso simplemente lo vamos a lograr entendiendo estos conceptos del dominio, de los dominios de deformación, ¿ya? El estado límite de rotura o deformación plástica excesiva se caracteriza de modo convencional, indica el texto, cuando se alcanzan las deformaciones específicas de cálculo E sub C y E sub Y, respectivamente en el hormigón y en la armadura de tracción. Para la determinación de la resistencia de cálculo en la sección transversal dada, es preciso, dice, considerar el diagrama de los 3 pivotes que se muestran a continuación. Vamos a explicar un poquito este diagrama de formación o el diagrama de los 3 pivotes. 3 pivotes, ¿por qué? Porque tenemos un pivote A, a ver, voy a copiar. Voy a copiar... voy a copiar esto, lo voy a llevar a la pizarra. Okay, ahí está, ya, para explicarlo de una mejor manera. ¿Ya? Bien, estos 3 pivotes son estos: el pivote A, el pivote B y el pivote C. ¿Ya? Entonces, estos 3 pivotes nos muestran los dominios de deformación por los cuales puede estar sometida el hormigón. Vamos a definir la altura de la pieza, definir también los recubrimientos mecánicos de 1 y de 2, la altura útil, ¿ya? Y las deformaciones máximas que se tienen que alcanzar. Por un lado tenemos la deformación en el hormigón. ¿Sí? Ustedes saben que tenemos una deformación máxima del 3.5 por mil. Más de aquí es imposible que pueda haber deformación, ¿ya? El segundo, lo que hay que definir también es el alargamiento máximo del acero. Ahora, el nuevo código estructural, la nueva norma EHE, por así decirlo, elimina ya este valor. Ustedes van a buscar, o los que quieren investigar un poco, elimina ya este valor y ya no es necesario verificar el alargamiento. Esa es una de las novedades de la nueva norma, ¿ya? Pero, sin más que, no quiero confundir, vamos a trabajar con esta normativa, pero es un dato que quiero comentarles, ¿no? De los libros que he estado leyendo con la nueva normativa, ¿no? Hay un libro bastante bueno, lo estoy trayendo justamente para ver cuáles son las diferencias, ¿ya? Ahora, fíjense, aquí la posición del eje neutro es infinito. ¿Sí? Esta posición del eje neutro es infinito, ¿ya? Perdón, esto es así. Ahí está. Por un lado, entonces, respecto a este punto, que yo le voy a denominar pivote A, hasta cuando la deformación en el hormigón alcance 0, se va a denominar dominio 1. Ya se va a denominar dominio 1. Principalmente cuando las solicitaciones son de tracción. ¿Ya? Entonces, las deformaciones van a seguir su curso sobre este pivote, hasta alcanzar una deformación máxima del 3.5 por mil. Este dominio de deformación se va a llamar el dominio 2, ¿ya? El dominio 2. El dominio 2 va a tener 2 subdominios, el dominio 2 sub A y 2B, que van a estar limitados por la profundidad del eje neutro cuando se alcanza estos valores de 16% veces la altura útil y 25.93 veces la altura útil, ¿no? Cuando X límite es igual a 0, se ha alcanzado el dominio 1, ¿no? Se ha pasado el dominio 1. Entonces, aquí, por ejemplo, conviven, por así decirlo, las losas, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor profundidad del eje neutro, mayor cantidad de armadura, ¿no? Entonces, la resistencia a la compresión es mayor, las solicitaciones van a ir creciendo y vamos a pasar de un campo tensional de flexión a compresión, ¿no? A flexo-compresión. Entonces, como ya no hay posibilidad de que el acero se deforme más del 3.5%, entonces el pivote A se va a trasladar al pivote B y a partir de ahí se va a definir el dominio 3, que es cuando inicia la deformación total del acero, de la deformación o el alargamiento del acero del 10 por mil, hasta la deformación de fluencia del hormigón o del acero. Entonces va a estar definido aquí un dominio
3, que es donde conviven las vigas, por ejemplo, las vigas de gran canto. ¿Ok? El pivote B va a seguir moviéndose sobre ese punto, o este dominio va a seguir moviéndose sobre el mismo punto, hasta el dominio, hasta cuando, por ejemplo, no se tenga deformación en el acero, ¿ya? Entonces, si no se tiene deformación en el acero, fíjense, hay un dominio 4 que está definido en una zona de compresión, ¿sí? De flexo-compresión, ¿ya? Donde conviven las columnas, por ejemplo, ¿ya? Hay un pequeño subdominio 4A, que es, obviamente, desde el pivote B hasta cuando se alcanza una deformación en el hormigón de 0 por 1000, cuyo valor límite viene a ser la altura del elemento, ¿ya? Entonces, como no se puede deformar más el hormigón, ¿ya? Pero sí se puede deformar el acero en compresión, lo que nosotros vamos a tener aquí es otro pivote, que va a ser la intersección del pivote B con 3/7 de la altura del elemento. A ese punto vamos a hacer girar otra vez a la sección hasta el X5 límite, que es infinito, es decir, que esta posición del eje neutro está saliendo de la sección, pero tenemos que limitarlo porque recuerden que el acero de refuerzo no tiene que sobrepasar la deformación del 2 por 1000, porque en 2 por 1000 falla en compresión el hormigón. Por lo tanto, estos serían los dominios de deformación de la sección del hormigón y qué solicitaciones conviven en cada uno de estos dominios y los límites correspondientes que están definidos por la posición del eje neutro, ¿ya? Eso es a grosso modo, ¿no? Veamos qué dice el texto. Dominio 1, todo traccionado. Las rectas de deformación giran alrededor del pivote A, abarcando desde X menos infinito hasta X igual a 0. El pivote A se caracteriza por ser el punto sobre la armadura donde la deformación máxima es 10 por 1000, por lo que se ve en la figura. La línea neutra es exterior a la sección transversal y todos los puntos en la misma están traccionados. Es decir, la posición del eje neutro respecto a la tracción, ¿sí? Estamos traccionando la pieza, es decir, la posición del eje neutro menos negativo. Aquí, debería estar por aquí, ¿no? Aquí abajo está la posición del eje neutro, ¿ya? La sección resistente del hormigón armado está compuesta por las dos armaduras de cero, no habiendo participación resistente del hormigón. Y es el dominio que vamos a estudiar en el próximo capítulo, ¿ya? El cual se admite completamente fisurado, ¿ya? Cuando en hormigón armado hablamos de sección fisurada, hablamos de que el hormigón ya no tiene capacidad de resistir esfuerzos, ya no tiene capacidad de absorber esfuerzos ni de tracción ni de compresión. Esa es la sección fisurada, ¿ok? Las solicitaciones de este dominio corresponden a la tracción axial céntrica cuando la recta de deformaciones es paralela a la sección transversal y la solicitación traxial excéntrica con pequeña excentricidad, ¿ya? Si la fuerza normal no sale de la sección. Vamos a estudiar ahora qué dice el dominio 2. Las rectas de deformación giran sobre el pivote A, donde se presentan dos subdominios. El subdominio 2A, caracterizado por la deformación en el hormigón del 2 por 1000, valor que alcanza cuando la recta de deformaciones gira sobre el pivote A, determinando que el diagrama de tensiones del hormigón sea solamente parabólico, completo o incompleto. El dominio sub B, caracterizado por la deformación del 3.5 por 1000 en el hormigón, girando las rectas de deformaciones sobre el pivote A. En el dominio 2, la línea neutra corta la sección transversal, determinando un cinturón comprimido y otro traccionado. El cinturón traccionado, la deformación es del 10 por 1000, la máxima posible para el acero, y para el hormigón el valor límite alcanza la deformación de rotura. La subdivisión del dominio 2 se considera práctica cuando se tiene un valor determinado de la profundidad de la línea neutra a partir del diagrama de tensión del hormigón, cuando pasa de parabólico a parabólico rectangular. De igual manera se considera la eficiencia de la armadura comprimida, dado que pequeñas deformaciones resulta preferible ignorar su presencia. La profundidad de la línea neutra varía de 0 hasta X2 límite en el dominio 2A y desde allí hasta X2B límite en el dominio 2B. Las profundidades que se determinarán posteriormente en este dominio
se presentan los siguientes casos de solicitación, como es la tracción excéntrica con gran excentricidad, flexión simple y en contadas ocasiones compresión excéntrica con gran excentricidad. Esta flexión simple, principalmente para las losas, porque si depende de la profundidad del eje neutro, también depende de la altura, ¿no? Es más o menos algo similar. El dominio 3 se caracteriza por las rectas de deformación que giran ahora sobre el pivote B, punto característico situado sobre la fibra más comprimida en una abscisa de menos 3.5 por mil. ¿Ya? Otra vez la línea neutra determina un cinturón comprimido y otro traccionado en la situación última de la armadura. ¿Ya? Alcanza una deformación de por lo menos a la correspondiente al límite elástico desde su máxima deformación, el 10 por mil, el valor del eje neutro parte desde X2B límite hasta el valor de X3 límite. El valor tiene gran importancia desde el punto de vista de la economía del acero. Aquí es donde vamos a definir las secciones fuertemente armadas y las secciones débilmente armadas. En este aluminio se alcanza la rotura de la pieza simultáneamente en este dominio se alcanza la rotura de la pieza simultáneamente. A tal rotura se le denomina, como les he dicho anteriormente, falla balanceada. Todas las piezas que tengan solicitaciones que caigan en el dominio de deformación coincidente en la frontera 2B y 3 se denominan piezas normalmente armadas, y todas aquellas que presenten su diagrama de deformación por debajo de la frontera común de 3 y 4 se denominan piezas superarmadas. Finalmente, aquellas piezas en las que bajo el efecto de la solicitación el dominio de las deformaciones esté por encima del dominio 2B se denominan piezas subarmadas, ¿no? Y esto es lo que hay que evitar, ¿no? ¿Por qué? Porque primero va a fallar el hormigón y no el acero, entonces la rotura va a tender a ser frágil, ¿no? Y no dúctil como se busca en el diseño correcto. En el dominio 3 se presentan las solicitaciones de tracción excéntrica con gran excentricidad, flexión simple y compresión excéntrica con gran excentricidad, pudiendo englobar los casos de tracción y de compresión con gran excentricidad como flexión compuesta. A partir de este dominio se toma en cuenta la calidad del acero que se utiliza. Finalmente tenemos el dominio 4, ¿ya? Donde se produce algo, lo voy a leer rápido, la recta de deformación sigue girando sobre el pivote B, y aquí también la línea neutra corta la sección transversal, ¿ya? Determinando un cinturón comprimido y otro traccionado. La profundidad del eje neutro varía de X3 límite hasta X la altura útil. En el estado límite último, la deformación de la armadura inferior es menor a la deformación correspondiente al límite elástico del acero que se usa. Por lo tanto, la rotura de la pieza que se produce es de forma frágil, no avisada, ya que el hormigón del cinturón comprimido se rompe sin que la armadura traccionada se pueda provocar una fisuración de preaviso. Las piezas que llegan a este límite último, en el dominio 4, se denominan piezas superarmadas y deben ser evitadas cuanto sea posible por esta rotura frágil. En columnas al menos, ¿no? Se debe evitar piezas subarmadas porque son los elementos más comprometidos. ¿Ya? En el dominio 4 se presentan las solicitaciones de compresión excéntrica con gran excentricidad, existiendo una preeminencia del efecto de compresión, pese a que la excentricidad puede no ser pequeña, ya que la pieza presenta aún un cinturón traccionado. El dominio 4A es un dominio pequeño, como ustedes han podido ver en el gráfico, es un dominio bien pequeñito que está limitado, dice, por el pivote B, en el vacío de la línea de deformaciones de este dominio y un cinturón traccionado y otro comprimido más predominante. El cinturón traccionado se localiza en el recubrimiento de la armadura AS1. La profundidad del eje neutro varía desde XD, que es la altura útil, hasta XH, ¿no? En el dominio 4 ambas armaduras estarán comprimidas, pese a que normalmente se desperdicia la contribución de la resistencia de la pieza de la armadura menos comprimida, dado que sus deformaciones son pequeñas. Bajo este dominio aparecen las solicitaciones de compresión excéntrica con pequeña excentricidad. El dominio 4A dice es un dominio de transición conceptual que está limitado por la posición de una línea neutra tangente a la fibra externa inferior de la sección. Y finalmente el dominio 5. En este dominio, las rectas de deformación giran sobre el pivote C, caracterizado por la intersección de los diagramas límite del dominio A y de la recta de deformación paralela a la sección por el acortamiento del 2 por 1000 del pivote C.
que se haya situado a 7/3 de H, contando a partir de la fibra más comprimida. La profundidad del eje neutro va desde H hasta el infinito, ¿no? Toda la sección se halla comprimida, dado que la línea neutra no corta la sección. En este dominio se admite variabilidad de la deformación unitaria de la sección, pasando del 3 por mil en flexo-compresión y en flexo-tracción hasta menos 2 por mil en compresión uniforme, ¿no? En el dominio 5 tiene lugar la solicitación de compresión compuesta con pequeña excentricidad y en el caso límite compresión céntrica o simple. En la figura, dice, se presentan los dominios de deformación considerando la profundidad de la línea neutra. Para cada uno de ellos, como se vio antes, la posición de la línea neutra puede fijarse de forma adimensional a través del parámetro alfa, ¿no? Entonces aquí tenemos cómo varía los dominios de deformación respecto a la profundidad del eje neutro, ¿no? Dominio 1, el dominio 2, 2B, 3, 4, 4A y 5, ¿no? Fíjense el dominio 1, el dominio 2, tengo un valor muy pequeño aquí, ¿ya? Dominio 3, dominio 4, y etcétera, ¿no? Aquí tenemos la deformación en el hormigón y la deformación en el acero de refuerzo, ¿ya? Dominios de deformación, bueno, la figura 11-14 se detallan los casos de solicitación para cada uno de los dominios de deformación, considerando la línea neutra. Entonces aquí tenemos la línea neutra, sobre la línea neutra tenemos la tracción céntrica. Obviamente todas las dos armaduras van a estar deformadas, ¿no? O tracción excéntrica, ¿no? Tracción excéntrica igual, fíjense, todas las armaduras, dependiendo de la posición de la excentricidad, van a estar traccionadas, ¿no? Este es el dominio 1. En el dominio 2, cuando la profundidad del eje neutro es mayor a 0, ¿ya? Entonces, fíjense, tenemos un dominio 2 que está definido entre la deformación del hormigón de 0 a 3.5 por mil y un máximo de deformación en el acero de 10 por mil. El dominio 3, fíjense, se mantiene la deformación del 3.5 por mil, ¿ya? Y se tiene una deformación en el acero equivalente a de la afluencia. Por esa razón, la excentricidad de la tracción o de la compresión, fíjense, está por fuera de la sección, ¿no? Aquí también. El dominio 4, cuando no se tiene deformación en el acero de refuerzo, y solamente se trabaja con la deformación en el hormigón, ¿no? Y con la deformación en compresión del acero de refuerzo, eso cuando se tiene compresión excéntrica de gran excentricidad, porque la excentricidad, fíjense, está saliendo de la sección. En el caso en el que tengamos momento flector y una excentricidad dentro de la sección donde está actuando la fuerza normal, tenemos el dominio, está dentro del dominio 5 de deformación, donde todavía tenemos, ¿no? una recta, ¿no? Una recta por aquí, ¿no? Una recta que tiene pendiente hacia la fibra comprimida o traccionada. No, en este caso sería esta, ¿no? Y finalmente, cuando se tiene compresión pura, ¿ya? Compresión pura, teniendo el esfuerzo normal actuando sobre el eje neutro, ¿no? Ahí tenemos, y obviamente limitando la deformación al 2 por mil, ¿no? Más o menos esta sería la explicación de del diagrama de pivotes que nos va a tomar el siguiente capítulo, estudiar tanto la tracción céntrica como la tracción excéntrica para estos elementos de hormigón armado que son, por ejemplo, los tirantes, los tensores, y que ya la siguiente clase los vamos a definir. ¿Ok? Bueno, no les interrumpo más, les agradezco su presencia. Pueden ir a ver el partido con todo gusto, ¿ya? Buenas noches, jóvenes. Nos vemos el siguiente martes. Gracias por la paciencia. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Ya, hasta luego. Miguel Ángel Gavincha ha levantado la mano. ¿Quiere decir algo? Dije, ¿una consulta? Sí, dime, Vladimir, adelante. ¿Cuándo va a dar las notas del primer examen, Inge? Estoy coordinando con el ingeniero Muñoz, ¿ok? Yo les voy a avisar. Ya, Inge. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Vladimir.